Bien, entonces vamos a empezar con nuestro tema de solución de triángulos rectángulos usando funciones trigonométricas. Bien, entonces, como ya lo platicamos, un triángulo tiene 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. En uno de esos ángulos, por definición, tiene que ser un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Y los otros dos ángulos son agudos complementarios. También tenemos dos lados rectos entre sí que están formando al ángulo de 90 grados y que son el cateto altura y el cateto base. Y la diagonal de nuestro triángulo, que siempre es la hipotenusa. En este tipo de problemas te van a dar regularmente solo dos datos y a partir de esos dos datos debes calcular los otros cuatro. Y además en este problema se nos pide también calcular el área. Para el área vamos a usar la clásica fórmula base por altura sobre 2. Bien, entonces analicemos los datos para nuestra figura. Nos están dando el lado A, que vale 8 metros. En este caso es la altura. Tenemos una altura de 8 metros. Y nos están dando también el ángulo B de 55 grados. Entonces nos están dando este ángulo de 55 grados. Entonces tengo un cateto y un ángulo agudo. Entonces, a partir de estos dos datos, que son este cateto altura de 8 metros y este ángulo de 55 grados, debo calcular el lado B, que es la base, la hipotenusa C, el ángulo A y además el área. ¿Cómo puedes distinguir si te están dando un lado o un ángulo? Es muy simple. Los ángulos siempre son en mayúsculas y los lados siempre son en minúsculas. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué es lo más fácil que tú puedes calcular con estos datos que se te ha dado? ¿Qué es lo primero que podrías calcular? El otro lado no, si estás pensando en teorema de Pitágoras, porque para teorema de Pitágoras necesitas dos lados conocidos. Vamos a ver, ¿qué te parece si calculamos el ángulo A? ¿Sí? Entonces, para el ángulo A, ¿por qué el ángulo A? Porque recuerda que los dos ángulos agudos deben ser complementarios entre sí. Si tú ya tienes este ángulo de 55 grados, pues lo que te falte para 90 grados será el ángulo A. En este caso, podemos escribirlo en forma de resta. A es igual a los 90 grados que deben sumar los dos juntos menos el valor de B. Entonces, el ángulo A es igual a 90 grados menos 55 grados. Esto implica que el ángulo A vale 35 grados. Y de ese modo ya encontramos nuestra primera incógnita, el ángulo A, que vale 35 grados. Así de simple para el ángulo A. Pero aún faltan otras cosas que determinar. Por ejemplo, nos hace falta el lado B y el lado C. Para esto es importante que identifiques la relación que hay entre los datos que se te están proporcionando. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el ángulo B y el cateto A de 8 metros? Como el cateto A de 8 metros está junto al ángulo, lo convierte en su cateto adyacente. Es decir, tienes el ángulo y su cateto adyacente. Para poder encontrar los lados faltantes, vas a usar funciones trigonométricas que incluyan obviamente al ángulo y a su cateto adyacente. Entonces, vamos a elegir una incógnita para resolver. En este caso, yo quiero saber cuánto es el lado B. Entonces voy a poner aquí, para el lado B, que es el cateto base, debo identificar qué es el lado B con respecto al ángulo. Aquí el que lleva la voz cantante es el ángulo. Entonces, si el lado A, que está junto a él, es su adyacente, el lado B es su cateto opuesto, porque recuerda que la diagonal siempre es hipotenusa, y si este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa,
Obviamente este es el cateto opuesto. Entonces, yo debo buscar entre mis 6 funciones trigonométricas una función que incluya al ángulo, al cateto adyacente y al cateto opuesto, porque estoy tratando de conocer ese lado. Muy bien, una vez que ya identificamos que este es su cateto adyacente y que el lado B que estamos tratando de identificar es el cateto opuesto, tienes que buscar entre tus funciones trigonométricas qué función las relaciona a las dos. Bien, yo aquí tengo mi pequeño formulario. Tú tienes que tener a la mano el tuyo porque a menos que te sepas perfectamente las funciones, necesitas consultarlas para poder ver la relación entre tus lados. Ok, entonces yo tengo aquí las 3 funciones fundamentales: seno, coseno y tangente. En nuestro problema tenemos cateto adyacente y cateto opuesto, ¿sí? Recordémoslo. Cateto adyacente, quiero calcular el cateto opuesto y ángulo. Entonces tengo ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Qué función de estas 3 fundamentales relaciona al cateto adyacente, al ángulo y al cateto opuesto? Pues la tangente. La tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Siempre vamos a usar las 3 fundamentales, no porque las otras 3 no sirvan, sino porque las fundamentales son las que están en tu calculadora y las puedes usar más fácil. Entonces, para este caso habíamos quedado que es la tangente. Tangente que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, para el lado B, en mi problema, voy a escribir aquí la fórmula. Tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Una vez que has elegido la función adecuada para despejar tu incógnita, vamos a sustituir los datos. Tangente del ángulo, pero ¿cuánto vale el ángulo? 55 grados. Es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto de 55 es la B que quiero calcular. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está a un ladito y el cateto adyacente pues son los 8 metros que tengo como dato. Y tenemos esta forma en la fórmula. Ahora vamos a tener que despejar de aquí, ¿sí? Recuerda que despejar es dejar a una incógnita sola, que le estorba a la B para estar sola. La división con 8 metros. Entonces, este 8 metros que está dividiendo debe pasar de este lado haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar. Entonces nos queda 8 metros por la tangente de 55 grados es igual a B. Esta operación la vamos a hacer en nuestra calculadora. Asegúrate que en tu calculadora diga deg o D, que está en degree, porque ese es el sistema que estamos usando. Entonces, con tu calculadora vamos a hacer la operación tangente de 55 por 8 metros u 8 metros por tangente de 55. Bien, yo aquí tengo mi calculadora, 8 por tangente de 55, aquí tengo mis funciones de seno, coseno y tangente. Entonces, no es necesario que le pongas los grados, ya que la calculadora, pues obviamente sabe que son grados. Entonces, tenemos nuestro resultado, 8 metros por la tangente de 55, 11.425. Vamos a estar tomando 3 decimales. B es igual a 11.425 metros. Porque si la unidad de la primera está en metros, la unidad de la segunda también está en metros. Las unidades se conservan. Entonces ya tenemos a B. B vale 11.425 metros. Para C tienes 2 opciones. Como ya tienes el lado A y ya tienes este lado B de 11.425 metros, puedes usar teorema de Pitágoras.
para calcular la hipotenusa, o puedes utilizar también otra función trigonométrica, lo que tú desees. En este caso quiero usar función trigonométrica porque es lo que estamos ejercitando. Entonces, para la hipotenusa C, vamos a ver. Recuerda que hay que analizar. Entonces, ya sabemos que tenemos el ángulo, el cateto adyacente y esta es nuestra hipotenusa. Debes buscar una función trigonométrica que relacione precisamente a esos datos. Ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. Aquí tengo de nuevo mi formulario. ¿Qué función trigonométrica de las tres fundamentales relaciona el cateto adyacente con el ángulo y la hipotenusa? La función coseno. Entonces, coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, vamos a tener aquí. Coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Una vez que hemos elegido la función correcta o adecuada, vamos a sustituir datos. Entonces, va a ser coseno de 55 grados es igual al cateto adyacente, que vale 8 metros, entre la hipotenusa C que ando buscando. Ahora, nuestra incógnita está abajo. ¿Cómo la vamos a despejar? Siempre que tengas una incógnita abajo hay que subirla, así que la C sube. ¿Y qué va a pasar con el coseno de 55 grados? Como le va a estorbar a la C, hay que bajarlos. En este caso, C y coseno cambian de lugar. C sube y coseno de 55 baja. Entonces vamos a tener C es igual a los 8 metros que no se movieron sobre el coseno de 55 grados. Entonces, vamos a ver aquí. Con la función trigonométrica y ayuda de tu calculadora, vamos a hacer esa operación. Entonces, yo voy a poner aquí 8 entre el coseno de 55 grados. No es necesario que le pongas grados, tu calculadora ya lo sabe. Ahora es muy importante que siempre pongas la función, porque algunos a veces cometen el error de poner solamente 8 entre 55. No, 8 entre el coseno de 55. Y el resultado es 13.947. Entonces aquí voy a poner 13.947 metros. Y de ese modo ya tenemos la hipotenusa también. Y como puedes ver, efectivamente es el lado más largo. B vale 11, A vale 8 y la hipotenusa 13.947 metros. Ahora quiero hacer algún énfasis en algo. Cuando tu incógnita está arriba en una función trigonométrica, se resuelve con una multiplicación. Si la incógnita está abajo en la función trigonométrica, se resuelve con una división. Por último, para el área, eso es muy fácil. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Entonces tú ya tienes esos datos. Para el área, la base es tu cateto B de 11.425 metros por la altura. Entonces base de 11.425 por la altura de 8. Entonces por altura de 8 metros entre 2. Y haciendo esa operación obtenemos 45.7 metros cuadrados. Entonces nuestra área es igual a 45.7 metros cuadrados. Y eso finaliza el problema. Ya tenemos los tres lados, los tres ángulos y el área. Entonces vamos a ver. Aquí me falta anotar la hipotenusa que vale 13.947 y el área
de 45.7 metros cuadrados. De ese modo tenemos 3 lados, 3 ángulos y área.